Hola querida iglesia, ¿cómo estamos este domingo? Esperemos que estés muy bien en compañía de tu familia. Hemos adorado, hemos exaltado al Señor a través de las alabanzas. Ahora, si me lo permites, quiero compartir un tema que le he puesto como título microclimas. Microclimas o microambientes. Y espero que sea de mucha bendición para ti. Te animo para que mantengas la seriedad ahí con tu familia y para que estemos conectados. Qué gozo es recibir sus mensajes diciéndonos: pastor, parecía que esto iba a ser muy frío, pero ha sido tan lindo, tan hermoso recibir en espíritu la palabra de Dios. Y es un fuego que se transmite, ¿verdad? A través de los medios como el internet. Es un fuego que podemos sentir aquí en el edificio y que llega hasta tu corazón. Por eso te pedimos: conéctate con nosotros. No solamente nos oigas y nos veas, conéctate en espíritu. Cuando uno tiene la posibilidad de adquirir una casa, procuras también ambientarla con muebles, con pintura y decoración que comunique sentimientos y un buen gusto. No nos conformamos con solamente tener paredes, piso, techo, ¿verdad? Uno de los oficios que han ido en crecimiento en los últimos años alrededor del mundo es el de decoración de interiores. Gente profesional que combina texturas, muebles, colores, pinturas, tonos y hasta olores para hacer de una casa, ¿verdad? Algo lindo, algo bonito, algo confortable. Cuando Dios creó al ser humano, antes creó el planeta y estableció las leyes de la física, las noches, el día, la semana, los meses, los años, las estaciones, los árboles, las plantas, el mar, el cielo, la tierra y la atmósfera. Y solo hasta después puso al hombre, creó al hombre, porque Dios estaba preparándole un ambiente, un lugar. De ahí nos viene el gusto por la belleza. ¿Te has fijado cómo nos conectamos con los paisajes? A veces no tienen que ser así súper bonitos, simplemente salir de la ciudad, pisar la tierra, el campo, los árboles, oler, ¿verdad? Nos gusta porque estamos conectados con eso. Muchos de nosotros también buscamos ciertos colegios o escuelas y pagamos mensualidades a veces bastante importantes, ¿verdad? Para que nuestros hijos sean educados. Y ahí eso lo hacemos porque nos importa el lugar donde ellos van a estar, nos importa es el ambiente, valoramos su desarrollo también, valoramos la calidad de los maestros, los compañeros, la limpieza de los baños, el aire acondicionado en los salones. Cuántas cosas, ¿verdad?, uno toma en cuenta. Los expertos en mercadotecnia saben también que un local, para que sea más visitado, tendrá mucho que ver su ubicación, pero también el trato del personal, el aire que se respire allí. Nadie es invitado a regresar a lugares muy fríos o muy calientes, sucios, oscuros y desordenados. Más bien procuramos buena iluminación, una atención cordial, la limpieza y el orden. Todo esto lo digo porque, como ya lo hemos compartido en otros momentos, los ambientes son muy importantes. Un árbol tropical se morirá en el desierto y un roble o un cedro se quedará enano si lo ponemos en una maceta, porque otra vez los ambientes son determinantes. Algunas casas han sido preservadas con papel tapiz, ¿se acuerdan? En las paredes, y lucen bien anticuadas, ¿verdad? Otras personas tienen cierto amor desproporcionado por algunos animales. Y entras y puede ser que la casa esté bonita, pero huele a perro o huele a gato. Peor, ¿no? El gato. Otros tienen un extraño encanto por ciertas pieles, por imitación de pieles, ¿no? De leopardo, de tigre, y decoran su casa como nacaranda, ¿verdad? Sillones de tigre, cortinas de leopardo, tapetes de jaguar, estatuas de felinos y pues ya se imaginan ustedes. Sé que alguien puede estar pensando: ¿y qué tiene que ver esto de la decoración de una casa con el momento histórico que estamos viviendo? Y yo le respondo: pues nada.
pero se me ocurrió empezar con eso en esta ocasión. No, no es cierto. Es una introducción para lo que queremos compartir y ver con ustedes el día de hoy. Hoy quiero abordar el tema de la importancia del ambiente espiritual en nuestras vidas y nuestra familia. Hoy que se respiran ambientes tóxicos principalmente para la fe, nos urge enfocarnos y producir ambientes donde Dios se mueva y nos bendiga. Nos surge, ¿no crees? No, nos cuenta la Biblia sobre una mujer casada y su finca. Su casa quedaba en el camino entre Samaria y el monte Carmelo. Eliseo, el profeta de ese tiempo, pasaba regularmente por su aldea. Ella lo recibía en su casa para que comiera y reposara por unos minutos, unas horas quizás, antes de continuar su viaje. Sin embargo, pensó en atenderlo aún mejor y quiso construirle una habitación para que pudiera también dormir y orar, y si quisiera él pasar tiempo más allí, días quizás. Así, sin planearlo, aquella mujer, siendo de avanzada edad, por aquella acción de recibir al hombre sobre cuya persona reposaba la presencia de Dios, recibió un milagro maravilloso, la capacidad de dar a luz, porque esta mujer ya tenía algunos añitos y no había podido ser madre. El profeta le llamó un día y le dijo: de aquí a un año abrazarás a un hijo. Y así fue. Dios concedió el deseo anhelado de esta mujer, ya que habiendo pasado su tiempo para concebir, fue madre. Sabemos que una construcción, por pequeña que sea en nuestra casa, añadir un baño, una recámara, se vuelve muy incómodo, ¿verdad? Se empolva todo, afecta la dinámica familiar. Pero al final todo vale la pena. Esta mujer le pidió a su marido que construyeran una recámara extra, es decir, creó un ambiente donde Dios se sintiera bienvenido, y es ahí donde Él obra milagros. ¿Recuerdan también las bodas de Caná? El relato aparece en Juan capítulo 2. Jesús fue invitado a asistir, y aunque aún no comenzaba su ministerio público, Él fue movido a realizar un milagro de cambiar el agua en vino. ¿Por qué? Él primero probó la obediencia de los anfitriones y organizadores. Les dijo: llenen estas tinajas de agua. Y aquí encontramos una gran lección: la obediencia a Dios, aunque no entendamos lo que nos pide, aunque parezca fuera de lugar o fuera del sentido común, crea un ambiente de fe donde se operan milagros. ¿Cómo es nuestro accionar respecto a los mandamientos, preceptos e instrucciones de Dios? ¿Los obedecemos o hacemos oídos sordos? ¿Estamos atentos a su voz y dispuestos a hacer lo que nos ordena, o hacemos lo que nos parece, lo que nos da la gana? En la semana comencé a leer el libro del pastor Craig Groeschel, que se llama Cristianos Ateos. Y déjenme compartirles que él, ¿verdad?, dice cuántos cristianos ateos hay en este tiempo en el mundo. Personas que dicen creer en Cristo y amar a Cristo, sin embargo viven lejos de Él, viven haciendo su vida, su agenda, sus actividades, su mismo matrimonio, o incluso sin estar casados están viviendo juntos con otra persona. Qué terrible es, pero existen muchos cristianos ateos. Espero que ninguno de nosotros lo seamos. Los meseros de la fiesta de las bodas no le preguntaron a Jesús por qué les pedía que llenaran las tinajas de agua, si lo que estaba necesitando era vino. Ellos simplemente lo hicieron. La obediencia inmediata y de buena gana a la palabra de Dios crea un ambiente de fe, y un ambiente así Jesús se siente provocado a operar milagros. ¿Cómo cuadra todo esto respecto al tema de hoy? Si en todos lados y a todas horas del día, los medios, el internet, la televisión, la radio, ¿cuál es el tema número uno? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos no hacen caso? ¿Cuántos países? ¿Cuántos pronósticos?
Día y noche estamos saturados de lo mismo. Estamos en medio de un ambiente generalizado que respira dolor, muerte y desesperanza. Si nos contagiamos de eso, difícilmente podemos esperar cosas sobrenaturales de parte de Dios. Sabemos que Él es misericordioso, fiel y compasivo, y se mueve más allá de lo que podemos imaginar por amor a nosotros. Pero ¿qué tal si mejor le preparamos a Él un microambiente donde se sienta bienvenido? Otro caso muy recurrente en este tema es la falta de milagros en Nazaret. ¿Se acuerdan? A diferencia del resto de las aldeas de Israel, Nazaret, el poblado donde Jesús creció y vivió hasta su adultez, la gente no recibió milagros de Él. Y la Biblia nos dice expresamente cuál era el problema: por la incredulidad de la gente de ese lugar. Fue ahí donde Jesús expresó una frase tan conocida, ¿sí? Dijo Jesús: nadie es profeta en su propia tierra. Porque la familiaridad, el haber crecido con Él, el haberlo visto desde niño, lo tenían como una persona común y corriente como ellos, y eso les impidió creer en su poder y en su divinidad. Otro ejemplo es el caso del ciego de Betsaida, un milagro que solamente se registra en el libro de Marcos. Cuando unos amigos del ciego, nos dice el relato, que lo trajeron a Jesús y le pidieron que lo tocara. Nos relata el evangelio que Jesús tomó de la mano al ciego y lo guió hasta sacarlo de la aldea. Una vez fuera, realizó el milagro de devolverle la vista. Esos versículos, un poco más adelante, Jesús se lamenta de la condición de Betsaida, una actitud de incredulidad. Por eso lo tuvo que sacar de allí, porque los ambientes son importantes. Algo que se conoce en el mundo de la meteorología como microclimas o microambientes. No sé si hayas oído hablar de eso, pero en pocas palabras, es un ambiente diferente en medio de un clima opuesto que lo envuelve, que lo arropa. Recuerdo, por ejemplo, un caso local aquí en nuestro estado, un punto geográfico muy pequeño, ubicado a unos kilómetros de San Carlos. Le llaman el Cañón de Nacapule. Quizás tú has estado allí. Ese lugar es un microclima. A pesar de estar rodeado del desierto de Sonora, que es bastante extenso, allí hay una cascada y una pequeña piscina natural donde algunos nadan, se tiran clavados. Pero además hay especies de plantas tropicales que no se encuentran hasta muy al sur de nuestro país. ¿Lo puedes creer? Una caída de agua fluyendo logra cambiar un lugar determinado de un ambiente seco a uno donde desborda vida. ¿Acaso el agua de vida que fluye desde el cielo no podrá cambiar el ambiente de nuestra casa, de nuestra familia? En un mundo que vive lamentándose, que vive afligido, en un mundo que continúa solamente expresando quejas, hagamos cada una de nuestras casas un microclima, hermanos. Si tus vecinos respiran pesimismo, tú llénate de optimismo. Si tu barrio, el clima es oscuro y sombrío, que tu casa sea un oasis de luz y de esperanza. Haciendo esto, no solo convertirás tu hogar en un ambiente donde se respira confianza y fe, sino que atraerás la presencia de Dios. Es su presencia la que es nuestro escudo. Es su presencia la que nos llena de amor, gozo y paz. Si buena parte del día lo inviertes en mirar noticias y leer reportes, en escuchar a los expertos, tendrás problemas para dormir y el estrés lo contagiarás a los que están alrededor tuyo. Crea de esa manera un ambiente de psicosis. Pero si controlas lo que entra a tu mente, si mantienes sana distancia con los medios, si te conectas con la palabra, si adoras de corazón a tu Dios en medio de tu casa, en realidad estás haciendo lo que aquella mujer hizo con Eliseo. La alabanza es el ambiente donde Dios se mueve, donde Dios habita. La mujer hizo una habitación de ladrillos. Lo que Dios prefiere es una habitación espiritual, y esa
esa se edifica a través de nuestra adoración. Haz de tu casa un microclima. Mientras países entran en caos, sistemas de salud colapsan, tú y yo, sin ser indiferentes, levantamos un aleluya para adorarle, para honrarle, para bendecirle. Vamos, adora no solo hoy que es domingo, sino toda la semana. Levantemos un clamor por nuestros hermanos, la familia de la humanidad, pero al mismo tiempo levantemos el nombre de Jesús en nuestras vidas. Exaltemos la gloria de Dios que nos prometió: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén, amén. La promesa de nuestro Dios, en eso está fincada nuestra vida. No está puesta sobre las arenas movedizas de este mundo, sino sobre su palabra, sobre la roca que es Jesús. Otro momento que nos sirve para ilustrar la importancia de los ambientes en los evangelios es la casa de Jairo. ¿Te acuerdas? Sabemos que este hombre fue por Jesús para traerlo a su casa, pues su amada niña estaba a punto de morir. Después de ciertos contratiempos, aparentemente Jesús llegó tarde y la niña había muerto. Le habían mandado decir a Jairo: ya no molestes al maestro, pero Jesús dijo: vamos de todas formas. Al llegar a la casa, el ambiente era lastimero, la tristeza se podía tocar en el aire, reinaba un profundo dolor. Sabemos que el dolor más grande para cualquier padre o madre es despedir a uno de sus hijos. La gente se lamentaba a grandes gritos, ¿sabes? Porque así se acostumbraba en Oriente para honrar a las personas que habían partido de este mundo. Incluso había agencias de plañideras, se les llamaba, mujeres que se contrataban para llorar por determinadas horas en los funerales. Dependiendo del tiempo, ¿verdad?, cobraban una tarifa, y también podían variar del tipo de gritos. Si es que pagaban un poquito más, pues gritaban más, y a veces hasta se azotaban, se tiraban en el piso, ¿verdad? Cuando Jesús encontró este ambiente, ¿qué hizo? ¿Puedes recordarlo? ¿Sabes qué hizo? Sacó a los llorones, los echó para afuera, les dijo: cálmense, la niña no está muerta, está dormida y he venido a despertarla. Y cuando escucharon este comentario, se desataron las carcajadas de burla. Así que de pronto empezó una mezcla de risa y de llanto en ese lugar. Pero Jesús insistió y los echó para afuera, porque Él conoce la importancia de los ambientes para poder realizar milagros. Solo trajo a Pedro, Jacobo y Juan y a los papás de la niña. Todos los demás para afuera. Cuando aquel recinto se calmó, entonces con una frase levantó a aquella niñita. Le dijo: Talita Kumi, levántate, pequeña niña, levántate. Y aquella niña se levantó y comenzó a respirar, y dice, se las regresó a sus padres. Así debemos de hacer con aquellos que debilitan nuestra fe, que descomponen nuestros ambientes. Echa fuera todo eso en el nombre de Jesús. Pensamientos catastrofistas, fuera. Sentimientos de desánimo, fuera. Dios difícilmente se moverá en ambientes donde gobierna la incredulidad. Familias llenas de temor bloquean el poder de Dios. En estos días hay centros de trabajo donde la constante no es la precaución, sino el terror. Grábatelo bien: sí a la precaución, no al terror. Lo volvemos a decir una vez más, amigos y hermanos: sí a la precaución, pero no al terror. No traigas ese virus del terror a tu casa, es más peligroso que el otro. Tengo un ejemplo más para reforzar este tema, y está en Mateo 21. Se nos relata la purificación del templo. Por segunda ocasión Jesús teje un látigo y saca a los mercaderes y cambistas de las monedas que estaban en su casa. Después que hizo esto, se nos dice que vinieron a él ciegos y cojos, y ¿sabes qué hizo? Los sanó. La gente que menosprecia la casa de Dios menosprecia su presencia y menosprecia su ambiente.
La atmósfera que se respiraba era seguramente una atmósfera materialista, codiciosa, avara, de gente cuyo enfoque era el dinero y la ganancia. Estaban profanando la casa de Dios y Jesús no lo toleró. En su casa Él debe ser el rey. En tu casa y en mi casa Jesús debe ser el rey. El ambiente debe estar impregnado de su amor y de su poder. Pero eso no estaba sucediendo, porque lo estaban contaminando estas ratas asquerosas a quienes Jesús los expulsó como una plaga venenosa que no merece consideración. Después de ese acto, el clima espiritual se limpió en el templo. Y ahora sí se quedó solamente la gente que venía a adorar, la gente que venía con fe a pedir perdón y a encontrarse con el Creador. Entonces los milagros fluyeron. Entonces los ciegos y los cojos sanaron. Qué importante, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero yo te pregunto, ¿es tu casa un microclima? ¿O es lo mismo que todos lados? ¿Está envuelta en el mismo, en las mismas pláticas, en las mismas palabras, en las mismas frases, en que acá dijeron esto, en que acá dijeron aquello, en que esta página de internet dice esto, en que los funcionarios de gobierno dicen aquello, y solamente nos quedamos con esa parte? ¿O es tu casa realmente un oasis en medio de un desierto? ¿Es tu casa un refugio de luz, de bendición en medio de un mundo lleno de oscuridad? ¿Es tu casa un microclima? ¿Está impregnado de los mismos pensamientos y dichos de la gente de este mundo? Así como esto se desató en un día, hermanos, amigos, Dios también tiene el poder de detenerlo en un día también. Que no te extrañe. Pero en tu casa reina un ambiente donde Dios se siente bienvenido. No podemos controlar lo que esté sucediendo afuera, pero sí podemos y hasta somos responsables de lo que sucede adentro de nosotros. Si me permites hacer una inclusión de otra escritura que aparece en Levítico 26. Y antes de leerlo, quiero que recordemos esto que se llama podar. La poda es un ejercicio que se realiza a los árboles, sobre todo a los árboles frutales, y consiste en cortar ramas, ¿verdad? Con unas tijeras, con unos instrumentos, ramas que están desgastando la fuerza y la energía, la savia del árbol, pero que en realidad esas ramas no son productivas. Hace un año Dios nos regaló un pequeño huerto y les he comentado que hemos estado aprendiendo algunas de estas cosas. Entre diciembre y enero, como ustedes se dieron cuenta, hubo días en los que estuvimos a 0 grados y algunos árboles sufrieron, sí, fueron afectados. Estuve investigando con los expertos sobre qué es lo que debía de hacer, y ya que además algunos de los árboles el año pasado no dieron fruto, y uno piensa, pues hay que regarlos más, y es importante regarlos, pero no es suficiente. Hay que aplicar abono también, y ¿sabes qué? Hay que podarlos. En estos días pasados hicimos ambas cosas, abonar y podar. Ahora estoy viendo cómo salen ramas nuevas, verdes, hermosas. Estoy viendo retoñar esos bellos árboles, y también se tupieron de azar. Eso significa que tendremos mucho fruto esta temporada. Aún aquellos árboles que el año pasado no dieron ni un fruto, están llenos de flores. Jesús, en al menos 2 momentos en los evangelios, habla de la poda. La poda, como lo mencionaba, es quitar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. Y a eso se refiere esta escritura que vamos a leer. Levítico 26:10, en la nueva versión internacional, dice: todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Si nos fijamos en el título de este capítulo, dice
bendiciones de la obediencia. Y ya dijimos que el corazón obediente proviene de un corazón que le cree a Dios. Amigos, hermanos, amada familia, iglesia, pan de vida, este tiempo el Señor me ha hecho sentir que Él está aprovechando para podarnos. Algunos de nosotros no nos dejamos, no se lo permitimos. Él quiere agarrar el serrucho y cortar esas ramas añejas pero improductivas. Algunas ramas son grandes y son fuertes, pero Él es el hortelano sabio y experimentado. Sabe que ese orgullo que te está haciendo daño, sabe de esa adicción oculta y que te va apartando de Él. Sabe también de esa envidia que ha crecido, que creciste con ella y que te está envenenando. Él sabe qué ramas tiene que quitar. Hay otras ramas que parecen hermosas y que da mucha pena arrancarlas, pero tienen que ser desechadas. Ese hobby que piensas que no le hace mal a nadie, pero está secando tu relación con Dios. Ese proyecto que bien puede ser muy prometedor, pero te ha impedido honrar a Dios con tus finanzas. Dios tuvo que intervenir y detener muchas cosas, detener tus avances, para que sepas que mucho de lo que haces, o que no necesariamente está mal, ¿verdad?, pero te está robando oxígeno en tu devoción personal para con Dios. Como lo dice también Ageo, recogen mucho y lo juntan en un montón, dice, pero yo lo disiparé en un soplo. Dios nos dice, mientras continúes viviendo y comiendo normalmente sin interrupciones ni pausas, tendré que intervenir para romper tus rutinas y para que hagas espacio para algo nuevo. Yo quiero traer algo nuevo a tu vida, amigo, hermano. Saca lo antiguo, deshazte de toda indiferencia, de la falta de compromiso. Corta esas ramas, deja que Dios las desgaje de tu vida. Dios nos está limpiando. Él en su amor está probando nuestra fe y está probando nuestro carácter. Algunos hemos reprobado en paciencia, otros en querer mantener el control de todo. Dios tuvo que detener súbitamente la actividad en el mundo para lograr que jugaras con tus hijos, para lograr que tengas tiempo de calidad con tu esposa. Deja que Él te limpie, deja que Él te pode, porque esa pérdida hará brotar algo nuevo. Viene algo nuevo, viene algo nuevo. Créale un espacio al Señor, créale un ambiente de fe, créale un ambiente de obediencia. Viene algo nuevo en el nombre de Jesús. Él está preparando eso para nuestras vidas. Ahora sí, los que decían, no tengo tiempo para orar, ya no tenemos pretexto. Si no oras y nos ponemos a cuentas con Dios, es porque nuestro corazón está muy apegado con el mundo, está muy confiado en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas. Limpiémonos de todo peso, dice Hebreos 12:2, y de todo pecado que nos asedia. Seguramente en estos días Dios te ha inquietado sobre cosas que debes de dejar a un lado y algunas que debes totalmente abandonar. Ustedes nos han escuchado hablar del proyecto escolar que hemos estado preparando. Y fíjate, te platico que estuvimos a punto de firmar un contrato de renta, pero Dios hizo de alguna manera que aquello fuera pospuesto y pospuesto y pospuesto, porque Él sabía lo que venía en los siguientes días. Nosotros no lo sabíamos y estábamos entusiasmados, pero eso sucede cuando podemos confiar en Dios, cuando le entregamos nuestra total confianza al Señor. Estuvimos a punto, pero Dios no nos dejó, porque Él endereza, dice la palabra, los pasos del hombre que confía en Él. Nosotros confiamos en Él y dejamos nuestra confianza a un lado, aunque toda la lógica nos decía sigan adelante, pero quisimos confiar en Él. Y ahora entendemos y volteamos para atrás y decimos, ¿cómo Dios hizo todas las cosas? ¿Cómo Dios hizo todas las cosas? Haz espacio para lo nuevo, hazle un lugar, una habitación, constrúyale a Jesús una habitación, un microambiente en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra privacidad, un lugar para que Él se mueva y opere, para que nos dirija y nos enseñe, para que nos llene de su paz.
en un medio ambiente que lo que menos tiene hoy es precisamente paz. Llenémonos de su paz, llenémonos de su gozo.